Hola, esto es Radio Gabo, una iniciativa plural que busca hacer entrevistas relevantes con los protagonistas del Festival Gabo. Estamos transmitiendo en vivo, más no en directo, en el Jardín Botánico de Medellín. Y esto es posible gracias a una alianza de la Deutsche Akademie, Cooperación Alemana, la revista Arcadia Oxfam, Agencia de la Reincorporación y la Normalización y la Fundación Gabo. Mi nombre es Andrés Páramo Izquierdo y en el evento de hoy vamos a hablar de básicamente medio ambiente y periodismo. Mis invitados son Dora Montero, que es presidenta de Consejo de Redacción, ha sido corresponsal de varios medios, editora en jefe del Espectador, experta en temas de corrupción, líder de opinión. ¿Me faltó algo? No, periodista ante todo. Ante todo periodista. Está Cristina Castro, que es directora de Semana.com y finalista este año en la categoría de Innovación por el Trabajo, El Verde Palidece. ¿Cómo estás? Gracias, Andrés, por la invitación. Y está Arnold Piedra Sosaya, que es periodista peruano, especializado en temas culturales y ecológicos en el medio Servinde. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Muy bien, yo quisiera arrancar haciendo como una pregunta sobre los relatos que existen acerca del medio ambiente hoy en el mundo. Y es como que a mí me parece que hay un intermedio de lo que se entiende como una crisis medioambiental, pero hay también dos extremos que están chocándose, que son las personas que niegan que exista una crisis medioambiental y un extremo, al otro lado, gente que dice que esto es como ya el último momento, digamos, que hay una entidad apocalíptica en esta crisis ambiental y pues que todo se va a acabar básicamente. ¿Ustedes en dónde están en esto? Comencemos por ti, Cristina. Creo que soy como una persona de diferentes puntos y creo que hay unos días en que estoy en la crisis apocalíptica y hay otros días en donde tengo una visión más positiva del mundo. Sin embargo, siento que todo está dado para pensar que las cosas en términos ambientales van a empeorar, a pesar de un gran esfuerzo y de una gran pasión y de un activismo cada vez más valioso en poder hacer visibles todas las problemáticas que tiene la naturaleza. Bueno, en mi caso yo tengo una mirada un poco trágica debido al contexto actual que vivimos. Tomemos en cuenta que este año ha habido incendios en la Amazonía, que ha sido una noticia muy preocupante tanto en Brasil como en Perú y era algo que en años anteriores no imaginábamos. Y también en Servindi publicamos muy seguido el hecho de que cada año la temperatura está aumentando a nivel mundial y sin embargo, pese a eso, tenemos la esperanza todavía de que se puede revertir la situación y la ciudadanía puede cambiar su perspectiva sobre el tema y se pueden hacer acciones contra el cambio climático y a favor del medio ambiente, tomando en cuenta desde nuestro trabajo con pueblos indígenas. Como organización que somos en Servindi, creemos que los pueblos indígenas juegan un papel muy importante en el cambio climático, en el medio ambiente y podríamos decir que no podemos hablar de periodismo ambiental sin considerar a los pueblos indígenas como un elemento principal. ¿Qué dices tú? Pues tú lo dijiste cuando me presentaste y es lo que hacemos, lo que hago yo, lo que hacemos en Consejo de Redacción es periodismo de investigación y visto así es apocalíptico porque siempre encontramos que hay alguien detrás de que se queme la Amazonía, de que se destruyan los bosques, de que se acaben los recursos y esos personajes están en todo el continente, por lo menos si hablamos de América, y hay demasiados intereses detrás y los líderes están muy solos en esta batalla. Entonces como que todo eso hace que el escenario sea realmente muy grave, pero claro, cada vez que uno habla con un líder, uno dice hay esperanza, porque ellos existen, porque ellos pelean por sus tierras. Sí, en el tema del medio ambiente, que es lo que tú dices, hay cosas detrás, ¿no? Es decir, eso es una agenda que es una agenda política, es una agenda también empresarial, es una agenda periodística. Frente a eso, porque digamos, no solamente es como cuidados con el medio ambiente o cosas que pasan en la naturaleza, sino es también un efecto directo de otras causas contra la naturaleza y contra el ser humano. ¿Ustedes creen que esa agenda de periodismo ambiental llegó tarde? Yo sí creo, yo creo que llegó tarde y llegó con momentos, o sea, como unas explosiones de momentáneas, entonces en algún momento hablamos de algunos ríos que se estaban acabando,
de expresiones de minería ilegal, por ejemplo, que están acabando los cauces, pero específicamente de algunos sitios, pero no se ha visto como un problema global, no se ha mirado los intereses que tiene detrás y creo que no hemos sido capaces, porque hemos tratado a algunos, pero no es fácil tampoco de lograr como encadenar esos intereses detrás. O sea, la Amazonía no se quema sola. Quienes están detrás y no son solo unos ganaderos, sino que de pronto hay demasiada gente detrás, hay multinacionales, hay políticos, hay ganaderos, hay de todo. Y así creo que pasa en cada uno de esos sitios. Entonces, como encadenar si solo algunos sectores o algunos se repiten en varios puntos, eso todavía no lo tenemos claro. Y creo que parte del problema es que llegamos tarde. Pero por lo menos ya hay muchos más esfuerzos. Eso sí creo. Creo que quizás llegamos tarde en poder ayudar a comprender cómo gran parte de nuestro conflicto armado y de nuestros conflictos sociales tienen que ver en que existe una permanente puja desde hace muchísimas décadas por los territorios y en últimas la guerra que se vivió en Colombia o que se vive desde hace tantas décadas pues tiene una explicación en que existe en parte una pelea por un territorio, pero detrás de ese territorio pues existe también una gran pelea por el agua de ese territorio, por los recursos naturales de ese territorio, porque pues evidentemente nunca estos conflictos se han dado pues alrededor de un desierto en donde no se pueda hacer nada y a su vez pues entre más rico y más natural y más verde y más ancestral es un territorio pues más genera un interés de poder llegar a usurparlo. Bueno, yo opino también que hemos llegado tarde, principalmente porque durante muchos años hemos estado sometidos a los medios masivos, al monopolio mediático que tenemos en Perú, encabezado por el Grupo de Comercio. Pero sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que ahora que hay internet, hay nuevas tecnologías, eso ha permitido que muchos medios alternativos tengan espacios de difusión de estos temas, sobre todo los medios que están en los lugares que sufren este impacto ambiental como en la Amazonía. Ahora, gracias a las redes sociales, puede haber denuncia social sobre lo que pasa en la Amazonía, en el tema de minería ilegal, de deforestación, de conflictos sociales, tráfico de tierras, por ejemplo, violación de derechos de los pueblos indígenas. Este tipo de denuncia social era impensable hace 10 años, por ejemplo, pero ahora gracias a las nuevas tecnologías de las redes sociales se está ganando más espacio y podríamos decir de que hay más gente que en Perú que se está concientizando sobre este tema. Ahorita tú decías como hace falta, digamos, conectar ciertas cosas con otras cosas. Me gustaría saber desde lo que, pues, digamos, desde cada uno de sus campos, ustedes qué ven de verdad técnicamente que falta en un cubrimiento como total de este fenómeno. Vamos allá. Por ejemplo, yo diría de que habría más que diversificar los formatos en Perú. Tratamos en Servindi de diversificar estos formatos. Durante muchos años nos hemos dedicado a difundir notas informativas y ahora estamos tratando de trabajar reportajes, fotografía, por ejemplo, crónica literaria como la que hace Joseph Zárate de Etiqueta Negra. Y vemos también otras iniciativas en América que incluyen formatos transmedia, incluyen el formato historieta. Y yo pienso que esa es una clave, saber buscar los formatos ideales para contar una historia. Nosotros hemos organizado el mes pasado un conversatorio sobre periodismo ambiental en Lima, donde justamente tuvimos a Joseph Zárate como invitado y él nos contaba que era importante saber traducir las cifras, el sufrimiento de las personas en una historia que sea contable y digerible. Tú, Cristina, y desde tu cosa que hiciste y está nominada acá, ¿cómo ves eso? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Y cuéntanos un poco también lo que tú hiciste. Pues siento que principalmente falta en nosotros como sociedad pues el interés de reclamar este tipo de historias y a uno le parece muy conmovedor, por ejemplo, cuando comienzan las quemas del Amazonas, pues que se genera todo este movimiento de recemos por el Amazonas, cuando pues quienes cubrimos el tema sabemos lo poco nuevo que es estas quemas. O sea, en Colombia hay
quemas como las que vimos en Brasil desde hace muchas décadas de personas que quieren simplemente correr la frontera agrícola para poder ganarle tierra a la selva. Y quizás porque ahora vivimos en un momento en donde hay una mayor, se siente, digamos, más conmovedor el drama de todos estos seres vivos diferentes a los humanos, que existe un volcamiento hacia que este tema sea importante, pero siento que muchos colegas nuestros han hecho estas historias desde hace muchos años y de pronto no eran tan prioritarias en la agenda de los medios, porque a su vez tampoco lo eran en la agenda de las audiencias que consumen los medios de comunicación. En el caso de lo que nosotros hicimos, pues nosotros estamos nominados al premio en la categoría de innovación por un informe multimedia muy extenso sobre cómo precisamente lo que cuenta Dora en esta charla, cómo detrás de la deforestación lo que verdaderamente existe es unas historias de corrupción o de poder o de mafias enquistadas en cada uno de estos lugares que solamente si las ves desde una perspectiva no ambiental te permiten entender qué es lo que está pasando en esos territorios. Nosotros este año presentamos un proyecto que se llama Tierras Resistentes. La Deutsche Welle Academy nos apoyó para hacer esta investigación que incluye 7 países, y básicamente lo que intentábamos ver era quién estaba detrás de las amenazas contra líderes que defienden temas de medio ambiente. Hicimos 15 historias, y de esas 15 historias lo que encontramos un poco fue que los actores son muy diversos, aunque los problemas son muy similares en los 7 países, porque estuvieron México, Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil y Guatemala. Y los problemas, por ejemplo, con el agua son muy parecidos. Entonces las comunidades que defienden el agua se han enfrentado, por ejemplo, a multinacionales que quieren, o sea, que terminan desplazándolos por sus proyectos. Los proyectos de las investigaciones, por ejemplo, que hubo de Chocó, Amazonía en Perú y en Brasil, mostraron también cómo todas estas quemas lo que hacen es correr la frontera agrícola, pero además cómo se está cruzando todo esto con temas puntuales que encontramos como el narcotráfico. Entonces, como todos esos negocios ilegales alrededor y en el centro y muy solas esas comunidades que defienden sus territorios. Entonces, como que cuando hablo de que cómo lo encadenamos es, nosotros intentábamos como decir, bueno, esta línea que se está trazando de deforestación, ¿qué empresas están en cada país? Aún no lo tenemos. No lo logramos, fueron más o menos 5 o 6 meses de investigación muy grandes, desde noviembre que nos reunimos en Bogotá hasta marzo que se lanzó la investigación, y no lo logramos. Entonces, pero es un proceso, o sea, es muy bonito ver que, por ejemplo, los grupos que armamos para la investigación, siendo 30 y pico de personas, todavía hablamos todo el tiempo, y cada vez que hay una noticia sobre el tema, volvemos y como que insistimos un poco de cómo vamos a lograr avanzar en esa investigación. El caso que es el caso, yo creo que paradigmático de este año fue, sí, como el gran incendio del Amazonas, que además generó una esquizofrenia colectiva, pues sí, impresionante, sobre todo en redes sociales, como que la gente estaba culpándose una a otra, y yo creo que eso también tenía que ver con la magnitud del evento y como un poquito lo inasible de lo que estaba viendo la gente, pues en las fotos y en los videos esos. Entonces, lo que yo digo es como ahí se formó una cosa de todos contra todos, en los que unos se culpaban a otros de, vea, usted no hace lo suficiente en su vida para mitigar este problema ambiental, y otros decían, esto no tiene nada que ver con mi actitud personal frente al mundo, esto tiene que ver con unos gobiernos que las personas eligen, no sé qué. Y digamos que todos se basaban un poco en agendas periodísticas también, como en este artículo dice que no sé qué, este artículo dice que no sé qué. Entonces, ¿ustedes cómo ven, como la repercusión que los medios tienen en esas actitudes esquizofrénicas de la culpa de uno a otro? Yo tengo varias miradas. Hay una que es la primera, y es no directamente los medios de comunicación, pero sí las redes que están moviendo información. La cantidad de fake news que hubo alrededor, por ejemplo, de los incendios de la Amazonía
es una cosa, pues fue grandísima, pero también nos falta mucho de pedagogía. Entonces, por supuesto, yo creo que si yo uso icopor y no un vaso de vidrio, yo colaboro en todo el problema medioambiental, y que las fotografías de las tortugas con los pitillos incrustados sí tienen un impacto real, y eso, pues digamos, se ha visto, por lo menos aquí en Colombia ya se está disminuyendo el uso del plástico de cierta forma. Pero también creo que decirle a la gente, ¿estás aterrado por lo que pasa en la Amazonía? Si uno mira la Amazonía, comenzaba en Colombia, en Caquetá. Y de ahí para acá, todo eso que se ve peladito era Amazonía, y nosotros lo quemamos también. Entonces, esto no solo pasa en Brasil, y esto no fueron solo los ganaderos de Brasil o quienes sean de Brasil. Nosotros, no sé cuántos kilómetros nos llevamos de selva también construyendo ciudades, sembrando, con las petroleras, muchas comunidades, incluso campesinas, también deforestaron la Amazonía. Y eso es, por ejemplo, algo que poca gente sabe. O cuando hablamos de los incendios de la Amazonía, por ejemplo, el artículo, la investigación que yo hice para Tierras Resistentes fue en el Darién, y, o sea, como están avanzando los incendios y la apertura de vías ilegales en toda esta zona hacia Panamá es impresionante. Y nadie dice nada. Pues sí, claro, hay narcos, hay paras, hay de todo que acallan muchas voces, pero realmente, o sea, no solo está allá. Y como el compromiso personal de por lo menos difundir, primero, noticias ciertas, y segundo, como decir, yo hago esto, ¿tú qué haces? También yo creo que ambas cosas influyen al final. Yo siento que evidentemente pues el motor de destrucción de la naturaleza es el ser humano. Eso creo que existe, salvo en gente demasiado radical, un acuerdo sobre lo que llaman lo fundamental, y es que somos los seres humanos los que estamos destruyendo la capacidad o los ecosistemas en donde viven otros seres vivos. Sin embargo, también siento que esa necesidad de que nos culpemos todos de alguna manera favorece también a que, si la responsabilidad es de todos, pues realmente no se individualizan las responsabilidades, y siento que en los problemas ambientales sí hay unos responsables muy claros. En el caso de la Amazonía, pues evidentemente hoy existe todo un juego geopolítico que le apunta a que todas las políticas económicas que tiene Brasil pues favorezcan la destrucción del Amazonas. Y no por eso países como Colombia, que quizás nunca le apuntarían a eso de una manera abierta, no tienen una cuota de responsabilidad enorme, como dice Dora, en una deforestación que nosotros pues tenemos, y que es de alguna manera una vergüenza nacional. Y siento que si nosotros no lo reconocemos en ese sentido como un problema muy grave que tenemos todos como nación, pues de alguna manera sí somos responsables, pero eso no implica que detrás de eso existan unas mafias que por cuenta de sacar minería ilegal, narcotráfico, tráfico de fauna, no sean realmente las responsables de lo que está sucediendo en esos territorios. Bueno, yo pienso que es bien complicado cambiar los hábitos, las prácticas consumistas de la sociedad que tienen impacto directo en el cambio climático. Lo que sí puedo decir es que en Servindi, por ejemplo, no solamente publicamos noticias, informes sobre conflictos, sobre violencia, sobre hechos como los incendios en la Amazonía, sino que también buscamos concientizar al público mediante contenido un poco más ligero, por ejemplo, sobre filosofía de los pueblos indígenas, sobre nuevas formas de cómo cuidar los bosques, cómo interactuar con la naturaleza, nuevas formas de reflexión y nuevas formas de pensar cómo cuidar el medio ambiente para precisamente cambiar nuestras actitudes, tal vez no de un día a otro, sino a largo plazo, con contenido constante. Y sobre el cambio de comportamiento en la ciudadanía, lo que sí puedo decir y he observado es de que cada vez que hemos intentado comunicar una movilización importante, sí hemos tenido acogida, y ha habido personas que han interactuado y han participado en estas movilizaciones que en algún momento pueden ejercer presión para cambiar decisiones políticas que van en contra del medio ambiente. Sin embargo, medir, por ejemplo, cómo las personas cambian su actitud, por ejemplo, cómo cuidan el agua, cómo dejan de consumir carne, por ejemplo, que también es algo que
causa cambio climático, es algo bien complicado de medir, pero buscamos, tenemos la esperanza de que a largo plazo esto se puede ir logrando poco a poco. Lo que tú dices de convocar movilizaciones y eso y que ha sido exitoso, me recuerda como hubo una época en la que yo trabajé en El Espectador y estábamos muy pendientes de un tema que era como la habitación de la zona de los páramos y la minería en los páramos. Y entonces hubo como un debate gigante ahí en el periódico, sobre todo por parte mía y de la persona que empezó a cubrir medio ambiente. Yo estoy hablando de hace, digamos, 9 años, que ahí fue cuando más o menos empezó a empezarse a hablar, no, tengamos un día para hablar de medio ambiente. Y lo que a mí me tocaba hacer era escribir el editorial del periódico, que también era más o menos así, como hagámoslo cada 15 días un tema medioambiental, como que eso se impuso de alguna forma. Y la discusión que teníamos nosotros era sobre si se podía o no. Yo consulté a una serie de expertos que decían que sí, y yo pues me agarré con que sí se podía hacer minería responsable en los páramos. Esa fue la respuesta. Yo le decía a la persona que cubría medio ambiente, oye, pero yo voy a decir esto y punto, porque ya tengo toda la investigación hecha. Y ella me decía, no, eso no es así, yo te puedo mostrar los estudios, no sé qué. Y ahora que tú hablas de movilización, a mí, como, yo no sé si todavía, pero a mí me da la impresión a veces de que como el cubrimiento del periodismo ambiental es también una forma un poco de activismo, como, no sé qué piensen ustedes, sobre todo por lo que dices tú, nosotros convocamos movilizaciones, etcétera. ¿Qué piensan? Yo creo que de cierta forma sí. Yo creo que cuando yo hablo de tierra de resistentes hablo un poco más del activismo ambiental y del acompañamiento a los líderes que de la investigación. Aunque por supuesto lleva una gran investigación detrás, pero por ejemplo, lo que pasa es que uno termina como viendo las historias de las personas y que salgan, den la cara y digan, sí, yo estoy acá, viva de milagro, pero estoy defendiendo mi causa y mi causa es esta comunidad y no sé qué. O sea, uno termina siendo un poco solidario con eso. Y además porque creo que uno se vuelve muy, voy a usar este término, porque como un poco talibán con todos los conceptos. Para mí la minería responsable en un páramo es absolutamente imposible. Igual eso, o cerca a fuentes de agua. Entonces, claro, cuando alguien se sienta adelante y me dice, bueno, ¿y la energía de dónde la vas a sacar? Entonces, si no podemos hacer ninguna represa, porque cualquier represa va a afectar los ríos, entonces, ¿qué carajo vamos a hacer para prender las luces? O sea, además, tú cargas celular, tú tienes que conectar tu celular, pero no quieres que se saque energía de ningún lado. Entonces, yo creo que también hay como toda una discusión de los daños que causa cierta industria o ciertas actividades. Cuando uno habla, por ejemplo, de minería ilegal, pues es que ahí sí no hay nada que hacer. Pero hay minería legal que causa problemas también muy graves, que acaba comunidades, que desplaza familias y familias. Entonces, si hay un poco de activismo, yo creo que sí, pero yo no creo que sea mucho más del activismo de la gente, que la gente del común tiene con el compromiso del medio ambiente. Entonces es como la forma como la muestras. Nosotros, por ejemplo, ahí sí, Tierras Resistentes tiene una investigación con bases de datos de todos los líderes que pudimos documentar que han sido amenazados, hostigados o asesinados en la última década, pero yo creo que lo que más se resalta son las historias porque tienen los rostros. O sea, fuimos hasta cada comunidad y los líderes mismos cuentan la historia. Entonces, es como tú lo muestres, como tú lo leas, pero yo no creo que esté mal. Okay. ¿Tú qué dices, Cristina? Y en tu trabajo nominado, El Verde Palidece, ¿tú sentiste de pronto que tú tenías una agenda clara como...? Pues siento que uno de alguna manera siempre tiene una agenda, pero digamos que evitamos hacer activismo porque también siento que ese no necesariamente es el papel del periodismo. Y creo que a veces el periodismo, cuando se radicaliza hacia un lado, así sea el lado de los buenos, por decirlo así, pues pierde como la objetividad de cubrir todos los matices que hay alrededor de una historia tan compleja como suelen ser las historias ambientales. Y yo quisiera
contarte dos ejemplos de historias que yo cubrí cuando era un poco más talibán ambiental que ahora, porque los años me han vuelto menos, por decirlo así, pero recuerdo, por ejemplo, que uno de los primeros viajes que yo hice para Semana fue para cubrir el tema de la minería en el páramo de Santurbán. Y cuando yo iba a viajar, nosotros fuimos de los primeros medios que llegaron allá. Antes de nosotros, pues solamente había hecho, digamos, un gran reportaje, un canal de televisión. Y a mí en Bucaramanga alguien me dijo como, cuando llegues a Santurbán no vayas a decir que eres periodista ambiental, porque no es muy valorado, digamos, ese oficio allá. A mí me pareció como simpático, porque yo no entendía verdaderamente a qué era lo que yo iba, y yo creo que uno desde las ciudades a veces es muy fácil enarbolar ciertas causas, pero tú llegas a Santurbán, un país que, unos municipios que se llaman Betas y California, que fueron fundados alrededor de la minería, en donde no existe ninguna otra actividad económica que no sea la minería, en donde en el colegio te gradúas como técnico minero, en donde llevan siglos todos viviendo alrededor de la minería, y uno siente que también es una grosería que uno llegue a decir como ustedes que dañan los páramos, porque finalmente ellos no lo sienten así. Y entonces resulta que es que la totalidad de ambos pueblos están en zona de páramo. Entonces si uno fuera radical con las normas ambientales, pues ni siquiera las casas de ellos deberían estar ahí, ni la iglesia del pueblo debería estar ahí, ni nada debería estar ahí. Y la colega que había ido antes que yo no había recibido seguramente esa advertencia y le sacaron, o sea, de verdad fue un tema muy complejo, y a ellos los sacaron al equipo de televisión a piedra prácticamente del municipio, porque de alguna manera ellos lo que veían era que uno era pues una amenaza a una forma de vivir que ellos no, pues que no consideran equivocada. Y recuerdo que uno llegaba al pueblo y la gente decía como, mira, es que o sea, te abro la llave, ¿tú crees que esta agua es contaminada? ¿Tú crees que nosotros contaminamos? ¿Tú crees que nuestra actividad contamina? Nosotros no contaminamos. Y entonces si uno ve ese problema que se vive en Santurbán sin esta perspectiva, pues obvio es muy fácil decir que en los páramos no puede haber minería, pero cuando tú vas allá y ves que es que, o sea, 200.000 personas llevan viviendo ahí desde tal, y que verdaderamente el debate ambiental tampoco les ofrece una salida, entonces uno ve que esos temas ambientales de verdad tienen muchísimos matices. Y recuerdo que luego cubrí otra historia en el Meta, en el que había una petición por hacer una consulta previa para digamos, regular que un campo petrolero no tuviera lugar ahí, porque pues hacía parte de las comunidades, pues como de los territorios sagrados para las comunidades indígenas. Y ellos no habían pedido la suspensión del pozo, simplemente habían pedido como una regulación de lo que estaba ahí, pues llegar a un acuerdo con la empresa petrolera. Pero la Corte, cuando vio eso, pues como existe una gran protección de las comunidades y así debe ser, suspendió el pozo. Y cuando suspendió el pozo, la empresa se fue y se volvió un problema de todo el departamento, porque era una situación de desplazamiento forzado por cuenta de una sentencia que tenía un bien noble, que era proteger ambientalmente esa comunidad. Y fue tan grave lo que pasó ahí, que incluso las mismas comunidades le tuvieron que pedir a la Corte que no retirara pues toda la actividad petrolera, porque resulta que es que en esa zona la gente solamente vivía de eso, y había gente que se había desplazado a vivir allá precisamente porque era un lugar pues que tenía trabajo, y que evidentemente pues ellos querían tener una participación más activa en el proyecto, poder poner unas reglas al proyecto, pero no cancelar el proyecto. Y creo que a veces uno olvida eso, uno olvida que hay muchas historias humanas también detrás de las historias que tienen que ver con estos debates ambientales, y que uno no puede juzgar desde afuera. Por eso es que hacer este tipo de reportajes periodísticos es tan difícil, en el sentido de que ir es costoso, de que ir toma tiempo, de que ir implica un trabajo muy grande, pero que el tema es que si no se va uno no hace un buen ejercicio periodístico. Y es quizás cuando ves ese otro lado de muchos de los conflictos ambientales que existen en Colombia, que pierdes un poco como esa radicalización, porque también, pues no sé, hay campesinos, hay familias para los que la causa que uno está enarbolando significa todo. O sea, significa perder la finca, significa perder su modo de sustento, significa creer que una tradición que llevan muchos años es equivocada. Bueno, en este punto yo quisiera señalar que Servini no solamente medio ambiente,
también es pueblos indígenas y todo el tema ambiental lo trabajamos desde la mirada de los pueblos indígenas, ya que ellos son los principales afectados tanto del cambio climático como de los problemas ambientales que hay tanto en los Andes como en la Amazonía, y también son los principales afectados de los conflictos sociales que son generados por las principales empresas extractivistas del país. Entonces, en ese punto sí podría decir que tenemos una cierta actitud de activistas ambientales. Y en cuanto al tema de las movilizaciones, bueno, no son movilizaciones que nosotros mismos convocamos, sino son movilizaciones de otros colectivos que difundimos, porque pensamos, somos un medio pluralista que también buscamos compartir, difundir información de otros colectivos, de otras organizaciones, otros medios comunitarios, que también están en defensa tanto de los pueblos indígenas como del medio ambiente. Y como también estamos muy metidos en el tema indígena y conocemos a fondo lo que es la comunicación indígena, tenemos manejamos este principio de que la comunicación indígena siempre se mueve a favor de la defensa de la naturaleza y el medio ambiente. Okay. Hay un elefante muy grande en el festival que premia el periodismo, y es algo que hablaba yo hoy con otros dos colegas, que era sobre la crisis que hay en el periodismo, ¿no? Y en ese sentido como que llegamos en un momento a hablar de la educación, de cómo se educa a los periodistas hoy en día. Entonces yo quisiera cerrar la charla con esa pregunta, no sobre la educación en general de los periodistas, sino si este es un tema que ustedes meterían en una plantilla, ¿cómo se dice? En un currículum de las universidades, para, digamos, como está indefectiblemente periodismo político, este tema, medio ambiente. Yo creo que no como un tema exclusivo. Yo creo que los currículum de las universidades deben enfatizar mucho sobre el periodismo de investigación, el periodismo de datos, el periodismo de profundidad, y yo creo que ahí cualquier tema cabe. Entonces yo realmente no lo haría como un tema específico, pero de pronto dentro del periodismo de investigación hacer ejercicios de periodismo medioambiental o que se relacione con territorios me parece muy válido, pero yo creo que digamos, la forma y la estructura, todos los métodos y herramientas que uno utiliza en periodismo de investigación los puede usar en periodismo de investigación de medio ambiente. Sí, creo que más que una clase, porque estoy de acuerdo en que hay unas clases que simplemente son transversales a lo que es hacer periodismo y que son útiles para la totalidad de temas, que cada vez hay una multiplicidad de saberes que son más necesarios en una redacción, pues que por ejemplo hoy es valiosísimo y que sería valiosísimo para el periodismo ambiental, pues poder entender cómo sacar los datos, cómo graficarlos, cómo poder hacer mejores verificaciones de datos. Siento que al periodismo lo que le falta es como darle a los estudiantes una mejor comprensión de cómo funciona pues el Estado y las instituciones en un país, y ahí entra pues también el periodismo ambiental, en el sentido de que sí creo que se necesitan unos conceptos básicos para poder ejercer nuestro oficio, conceptos pues tan básicos como los que uno puede ver en el colegio, pero que a la hora del té en las redacciones muchas personas no los tienen. O sea, el tema de entender de manera sencilla cómo funciona la justicia, cómo funcionan en el caso del periodismo ambiental, pues obvio es mucho más útil que saber de una narrativa específica de periodismo ambiental, saber pues cómo se dan los permisos en este país, cuáles son las autoridades que deciden, ante quién se hacen las consultas, y creo que lo que a los periodistas les falta en su formación es una gran dosis de una cultura general de cómo es el deber ser de las cosas. Bueno, yo sí considero que el periodismo ambiental sí se podría agregar como un tema más dentro de tal vez una asignatura de especialidades del periodismo como tenemos en Perú, ya que es un tema que va a cobrar importancia en los próximos años. Con este contexto de cambio climático, aumento de temperatura, medio ambiente, va a ser necesario que tener profesionales bien informados, que sepan utilizar todos los recursos de forma adecuada para comunicar estos temas. Y, por ejemplo, ahora que este año hubo incendios en la Amazonía, y en el futuro no sabemos qué otro catástrofe ambiental puede haber. Ahora se habla mucho del calentamiento global, del aumento de los océanos, que incluso va a desaparecer a muchos países que son insulares,
va a haber muchos fenómenos como movimientos migratorios masivos, va a haber el tema también de los refugiados climáticos, así como hay refugiados de conflictos, de derechos, de violación de derechos, va a haber refugiados climáticos que van a ser personas que van a tener que abandonar sus países de origen porque van a desaparecer bajo el agua. Entonces, ante este contexto que va a haber de cara al futuro, sería bueno tener la información, la preparación académica necesaria. Ok. Bueno, Arnold Piedra, muchas gracias. Cristina Castro, gracias. Dora Montero, gracias. Muchas gracias. Esto es Radio Gabo, una iniciativa plural para hacer unas charlas con los principales protagonistas del Festival Gabo en Medellín. Estamos acá en vivo en la carpa de Radio Gabo. Entonces seguiremos. Gracias por estar ahí. Nos vemos. Chao.